Si crees que has tenido un mal día, espera a escuchar cómo esta persona botó millones en bitcoins a la basura por no revisar bien lo que tiraba. Y eso no es todo. En este vídeo te cuento otras historias reales que te dejarán una lección que no vas a olvidar. ¿Realmente eres dueño de tu dinero? Descubre la verdad sobre bancos y criptomonedas en este video, quédate hasta el final y escribe tu opinión en los comentarios. Hoy te revelaré por qué podrías estar viviendo una ilusión financiera y cómo tomar el control total de tu patrimonio. ¡No te lo pierdas! Vivimos en una era donde la digitalización ha transformado la forma en que manejamos nuestro dinero. Sin embargo, esta comodidad tiene un precio. ¿Sabías que si tu dinero está en el banco y tus criptomonedas en un exchange en realidad no te pertenecen? ¿Te has preguntado qué pasaría si mañana tu banco o exchange cerrara sus puertas? Pero Homero, ¿por qué el dinero en el banco no es realmente tuyo? Excelente pregunta. Cuando depositas dinero en el banco, este ya no te pertenece directamente. El banco lo utiliza para otorgar préstamos y realizar inversiones. En caso de una crisis financiera, podrías enfrentar restricciones para acceder a tus propios fondos. Homero, ¿y qué pasa con las criptomonedas en los exchanges? Permíteme explicarte, las criptomonedas prometen descentralización, pero si las mantienes en un exchange, estás confiando en una entidad centralizada. Históricamente, varios exchanges han sido hackeados o han desaparecido, llevándose consigo el dinero de sus usuarios. Entonces, ¿cuál es la solución en este caso? Es fácil de responder: autocustodia y educación financiera. Pero, ¿qué es eso? La clave está en la autocustodia, ser el único responsable de tus activos. Utiliza wallets seguras y aprende sobre las mejores prácticas para proteger tu patrimonio. La educación financiera es tu mejor aliada para evitar sorpresas desagradables. Aquí te presento algunos casos reales y lecciones aprendidas. Caso 1. James Howells perdió 8,000 bitcoins en un vertedero de basura, y esta es su historia. A pesar de numerosos intentos por recuperar el dispositivo en un vertedero, las autoridades locales le negaron el permiso para buscar el dispositivo en el vertedero de basura. Finalmente, el juez Andrew Kaiser, KC, determinó que cualquier objeto depositado en un vertedero pasa a ser propiedad de la autoridad local. Por lo tanto, el disco duro fue considerado propiedad del ayuntamiento desde el momento en que fue desechado. ¿Cuál es la lección? La falta de respaldo y custodia adecuada puede resultar en la pérdida irreversible de activos digitales. Ahora, aprendamos de Stefan Thomas y cómo olvidó la contraseña de su wallet con 7,000 bitcoins. Veamos su historia. Stefan, un programador alemán, olvidó la contraseña de su wallet IronKey, que contenía 7,000 bitcoins. Con solo 2 intentos restantes, antes de que el dispositivo se bloquee permanentemente, enfrenta la posibilidad de perder más de 250 millones de dólares. ¿Cuál es la lección? La seguridad de las contraseñas y la gestión de claves privadas son cruciales para la autocustodia de criptomonedas. Ahora aprendamos de Gerald Cotten, CEO de Quadriga CX, y cómo por su avaricia falleció sin compartir las contraseñas de sus criptomonedas. Gerald, fundador del exchange canadiense Quadriga CX, falleció en 2018 sin revelar las contraseñas de las wallets frías de la empresa. Como resultado, aproximadamente 190 millones de dólares en criptomonedas quedaron inaccesibles para los clientes. ¿Cuál es la lección? La dependencia de terceros para la custodia de activos digitales puede llevar a pérdidas significativas si no se establecen protocolos adecuados de acceso y recuperación. Ahora aprendamos de FTX, el colapso de un exchange centralizado que desató un caos en el mundo de las criptomonedas. En noviembre de 2022, FTX, uno de los exchanges de criptomonedas más grandes, se declaró en bancarrota. Se descubrió que la empresa utilizó los fondos de los clientes para inversiones arriesgadas a través de su firma hermana, Alameda Research. Miles de usuarios perdieron acceso a sus fondos. ¿Cuál es la lección? Confiar en plataformas centralizadas sin transparencia puede exponer a los usuarios a riesgos de mala gestión y fraude. Ahora, aprendamos de BitConnect y cómo con su esquema Ponzi desató un caos en el mundo cripto y fue una desgracia para sus clientes. BitConnect operó entre 2016 y 2018 como una plataforma de inversión en criptomonedas que prometía altos rendimientos diarios. En 2018, la plataforma colapsó y su token perdió el 92% de su valor en un solo día.
dejando a miles de inversores con pérdidas significativas. ¿Cuál es la lección? Las promesas de rendimientos garantizados y altos pueden ser indicativos de esquemas fraudulentos. Es esencial realizar una diligencia debida antes de invertir. Ahora, después de ver estas historias, ¿cuáles fueron las lecciones aprendidas? Lección 1. La autocustodia es clave. Mantener el control directo sobre tus activos, ya sea mediante wallets frías o calientes, reduce la dependencia de terceros y los riesgos asociados. Lección 2. Educación financiera continua. Debes comprender cómo funcionan las plataformas financieras y también las criptomonedas. Es esencial para tomar decisiones informadas y seguras. Lección 3. Diversificación y precaución. Evita poner todos tus activos en una sola plataforma o en un solo tipo de inversión. Esto puede mitigar riesgos. O como decimos en el rancho, no pongas todos los huevos en la misma canasta, porque si la canasta se cae, todos los huevos se rompen. Esto mismo pasará si pones todas tus inversiones en un solo lugar. Lección 4. Verificación de plataformas. Antes de confiar en una plataforma financiera o de criptomonedas, es importante investigar su reputación, regulaciones y medidas de seguridad. Estas historias resaltan la importancia de ser proactivo en la gestión y protección de tus activos financieros. La independencia financiera no solo se trata de generar ingresos, sino también de salvaguardar y controlar lo que ya posees. Recuerda, la verdadera libertad financiera implica control y responsabilidad. No delegues tu seguridad económica a terceros. Gracias por acompañarme una vez más en este espacio donde hablamos de negocios, emprendimiento y cómo tomar mejores decisiones financieras en un mundo que cambia todos los días. Hoy quiero invitarte a una conversación muy interesante y muy actual. ¿Prefieres Bitcoin o el dinero fiat? Por un lado, tenemos al dinero tradicional, el que todos conocemos, pesos, dólares, euros, respaldado por gobiernos y bancos centrales. Por el otro, las criptomonedas, encabezadas por Bitcoin, descentralizadas, digitales y cada vez más presentes en los mercados globales. No se trata solo de cuál vale más, sino de entender qué representa cada uno, qué papel juega la confianza, la estabilidad, la innovación. ¿Cuál de los dos modelos crees que construye un mejor futuro para nuestras finanzas personales y empresariales? Y aquí es donde quiero escuchar tu voz. Déjame tu opinión en los comentarios. ¿Confías más en Bitcoin o en el dinero fiat? ¿Ya usas alguno? ¿Lo ves como una inversión, una herramienta de pago o simplemente una moda pasajera? Tu punto de vista es muy valioso. Este canal es un espacio para aprender y crecer juntos. Para aprender más sobre cómo proteger y hacer crecer tu patrimonio, visita homeroiglesias.com. ¿Quieres más consejos sobre negocios y emprendimiento? Entonces sígueme en todas mis redes sociales como @HomeroIglesias. Conviértete en tu versión 2.0 con Homero Iglesias, experto en negocios y emprendimiento. ¡Hasta la próxima! No te pierdas ni un segundo de mi contenido. Suscríbete a mi canal para disfrutar de más contenido como este. Sígueme como @HomeroIglesias. Escanea el código QR y conviértete en tu versión 2.0 con Homero Iglesias, experto en negocios y emprendimiento.